Siempre habré de ser un devoto de la función armónica de los músculos, de la inteligencia, del talento, del rigor, de la voluntad, de la sensibilidad, del esfuerzo, que se puede ver muy bien presentado en el deporte, en las artes, en la música y toda aquella manifestación de cara al espectáculo y de cara a las multitudes. Durante mucho tiempo fui un devoto, valga la redundancia, de ser espectador de todas estas actividades que en mi opinión enriquece a uno en el alma, intelectualmente, etcétera. Con el tiempo he llegado a una conclusión que un poco pesimista, pero creo que más real. Detrás de estas manifestaciones preciosas, hermosas que acabo de detallar, detrás de eso siempre ha habido un entramado para proyectarlas. Desde el pan y circo romano, desde las Olimpiadas, desde los Super Bowls, desde los Grammy y los Oscars, etcétera, etcétera. Hay fuerzas exógenas cuya función es usar estos elementos para manipular, para conducir y en muchos casos imbecilizar, idiotizar y llevar a esas multitudes por senderos no muy halagüeños y finalmente muchas veces destructivos, ya sea en la parte física, en la parte intelectual, en la parte de convivencia. Por eso yo quiero hablar hoy de los intocables dioses y diosas de barro. Aquí se ha llegado a un extremo donde artistas, deportistas, figuras públicas se creen dioses, se creen que están por encima de todo. Y sus extravagancias terribles llegan al paroxismo. Pero entonces esas fuerzas que están detrás de todo esto para imbecilizarnos, para idiotizarnos, para manipularnos, para debilitarnos, le encuentran sentido y premian. Premian con la fama, premian con el oro, premian con los puestos, el primero, el segundo, el tercero, el trofeo tal, el trofeo aquel, la medalla tal, la medalla aquel, la corona de laureles, la corona de oro, etcétera, etcétera. Ellos premian. Y esa gente superdotada, premiada, van por un camino de endiosarse y se creen que están por encima de todos, de todo. Y eso es grave. Y eso me ha hecho a mí personalmente irme marginando de el colorido, la pasión, la empatía del espectáculo. Vamos a detallar. Vamos a empezar con lo que pasó en los Grammy recientemente. Tenemos una Beyoncé, tenemos una Lady Gaga, tenemos otras figuras que estuvieron allí. Y a mí se me presentó aquello como algo tan, yo diría, desvergonzado
que me llevan a esta conclusión. Un despliegue de recursos, de talento, de organización, pero los mensajes subliminales eran terribles, eran pavorosos. El infierno, el holocausto, el mundo se va a acabar, mensajes subliminales del infierno, satanismo. Eso es lo que yo vi. Y finalmente, la posición política de ellos, que se supone que no deben meterse en eso porque no saben nada, son unos ignorantones porque no se han dedicado a ello, porque no han dedicado horas y horas a cultivarse en esa parte de la vida, pues se vuelcan con todo ese parafernalia en una campaña contra, en este caso de los Grammy, contra el presidente 45 de los Estados Unidos, elegido democrática y constitucionalmente por millones de ciudadanos norteamericanos. Pero como ellos se creen que están por encima de todo, incluso hasta hacer el ridículo y después dañar, hacer daños, hacer heridas grandes, pues están ahí. Vuelvo y repito. La Beyoncé, la Lady Gaga con un tremendo tatuaje terrible en la espalda, los rockeros estos de reggaetoneros, todos negros, estimulando a la revolución, a la resistencia, al puño cerrado, a reeditar las Panteras Negras, todo contra el presidente 45, y lo hacen dentro del territorio de los Estados Unidos. Y nadie le dice nada, pero la crítica sí se la podemos decir. Pero este concepto de estos intocables dioses y diosas de barro, podemos mirar hacia atrás. Y en el caso mío de cubanos, podemos ver lo que los grandes deportistas, fabricados por el comunismo en Cuba, con todos los recursos habidos y por haber, humanos, de dinero, de instalaciones, de técnicas, crearon una fábrica de ganar medallas de oro. Todo por mandato de Fidel Castro Ruz y el comunismo. Pero me voy a detener en esos deportistas que, además de ganar medallas de oro, dedicársela después al comandante en jefe, fueron fieles seguidores, disciplinados del mandato que hizo en un momento dado en un barco Fidel Castro. A los gusanos denle duro. A los gusanos denle duro. Mandó que a esos gigantes llenos de músculos y de fortaleza y de maldad y de fanatismo y de servilismo, cada vez que se topaban con un cubano exiliado que le llamaba la atención, recurrían a usar su fuerza. Vamos a hablar del famoso Juan Torena, que duda cabe que logró el primer puesto, ganó en las Olimpiadas en la velocidad. Le decían en Cuba el caballo, por las zancadas que daba y en la forma armónica que corría. Juan Torena. Pero en Indianápolis, cuando participaron en una justa aquí en Estados Unidos, había cubanos en las gradas gritándole sobre la realidad que hay en Cuba. ¿Y qué hizo Juan Torena y otros boxeadores que parecían gorilas? Subieron rápidamente la escalinata, agredieron a los cubanos exiliados que estaban allí, y a Pedro Tamayo, un trovador cubano del exilio, un trovador, Pedro Tamayo, lo agredieron, lo golpearon y le rompieron varias costillas. Vamos a hablar de Teófilo Stevenson, un mastodonte,
ganador de medalla de oro en los 4 puntos cardinales. Solamente no pudo enfrentarse a Muhammad Ali, pero ganó medalla de oro por 4 puntos cardinales. Este hombre que se creía que estaba por encima de todo, en el aeropuerto de Miami, un cubano exiliado le llamó la atención por algo y le partieron varios dientes. Fue cogido por la policía, fue enjuiciado, se le llamó a un juicio, pero que nunca asistió a él, se quedó en Cuba. Teófilo Stevenson hizo ese error. Impune totalmente. La impunidad con forma de boxeador de peso pesado. Vamos a LeBron James, otro mastodonte, el mejor basquetbolista del mundo, fantástico. Cuando vinieron los delfines de la monarquía británica, los hijos de Diana, el hijo de Diana con su esposa, parece que fueron a verlo a él en el juego de básquet, y hay una foto gráfica donde está el gigante LeBron James con el matrimonio de la realeza. Le tiene el brazo pasado por encima a la esposa. El pullover sudado totalmente. Y cometió el error, la indiscreción o la ignorancia supina de tocar a un miembro de la realeza británica, que eso está prohibido. Pero él, como está por encima de todo, a lo mejor lo sabía, a lo mejor no lo sabía, pero lo hizo. Y vayamos ahora a otro. Maradona. ¿Quién puede negar que jugó un papel fundamental en el fútbol argentino y en el fútbol mundial como una figura excepcional en su momento? Pero se fue llevado por la gloria, por la cocaína, por todas esas cosas donde los dioses sagrados creen que lo pueden usar sin ningún tipo de problema, y terminó carenando en Cuba. Fue apadrinado por Fidel Castro. Se convirtió en un siervo leal hasta el final, hasta la muerte de Fidel Castro, del tirano más terrible que ha tenido el pueblo de Cuba. Sin embargo, es Maradona. Bueno, pues bien, Maradona, su vida después de que cayó en las drogas, se destruyó totalmente. Su forma de hablar es gangosa, que no se entiende lo que dice. Ha hecho horrores en los 4 puntos cardinales, rompiendo la regla, teniendo problemas policíacos, golpeando a sus mujeres, golpeando a los reporteros, porque se cree Dios, se cree que está por encima de todo. Y entonces, recientemente en Madrid, en España, tuvo un escándalo porque parece que agredió a su mujer. Por lo menos hubo que llamar a la policía. Después la mujer dijo que no le había pasado nada, pero el escándalo lo produjo, y cuando un periodista español le estaba preguntando, prácticamente le galleteó la cara y lo amenazó de que lo iba a hacer talco. Estos son un pequeño grupo de estos dioses de barro, fabricados, y que se creen que están por encima de todo. Por eso, en los últimos tiempos, prefiero tener una charla, una tertulia con mi vecino, con un pariente, con un amigo en un parque, con alguien cuando estamos caminando, haciendo ejercicio. Para mí esas personas tienen mucho más valor, tienen mucha más trascendencia que estos
dioses y dioses de barro.